Entonces hoy día, esta mañana, vengo a hablarles de diseño conversacional en un marco de inclusión financiera. Básicamente vamos a hablar del rol que tiene el lenguaje, del rol que tienen las conversaciones y de cómo podemos encontrar a través del lenguaje de repente algunas vías y oportunidades para poder reducir la brecha que tenemos en temas de inclusión financiera, sobre todo en América Latina. Ya me presentaron, entonces creo que esa parte nos la podemos saltar un poquito. Y vamos a comenzar con esto. Tenemos que hablar. En algún momento de nuestras vidas, si nos llega un mensaje de este tipo, creo que podemos intuir o vaticinar que la conversación que se va a desprender de un mensaje así va a ser al menos complicada. Y hasta potencialmente podría ser perjudicial para nosotros, ¿correcto? ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué con tan pocas palabras? ¿Por qué con solo 3 palabras podemos intuir lo que se puede venir? Podemos vaticinar un futuro incierto para algún tipo de relación que tengamos. Es porque justamente el lenguaje tiene ese poder. El lenguaje tiene el poder de poder evocar en nosotros ciertos sentimientos, ciertas emociones, ciertos recuerdos, apelar a un background cultural y significar mucho más allá del sentido textual que tiene la frase. Sobre todo si tiene acompañado 3 puntitos que nos prende los sentidos de alerta, ¿correcto? Pero tranquilos, hoy día no vengo a hablarles de nada malo. Más bien hoy día tenemos que hablar de inclusión financiera y en realidad este ejemplo, aunque simple, me sirve de excusa para hablar del poder que tiene el lenguaje de reflexionar acerca de la interacción o de la forma que tenemos de interactuar nosotros en nuestro día a día y a través de esa reflexión ver cómo podemos identificar de repente algunas herramientas para diseñar productos, servicios, canales de manera un poco más inclusiva. Y a la vez también de repente encontrar una vía que nos acerque o nos pueda aproximar al tema de inclusión financiera, cómo cerrar un poco las brechas en torno a la inclusión financiera. Entonces, cuando hablamos de inclusión financiera, ahí me he dado cuenta recién que le falta una tilde, hay un error ortográfico, pero no se preocupen porque lo voy a usar de excusa para hablarles sobre la finalidad o una de las finalidades del lenguaje, que es la intención de comunicar. Hay un cariz, sobre todo utilitario en el lenguaje. Nosotros como emisores queremos que nuestro receptor entienda lo que nosotros le decimos. Y en tanto esto tenga doble check, en tanto esto se cumpla, la función del lenguaje está check también. Entonces, más allá de las faltas de ortografía, más allá de las erratas, con tal de que me hayan entendido, todo bien por ahora. Ahora, ¿qué más está en la base del lenguaje? Está que de alguna manera en la conversación podamos discutir o manejar conceptos de alguna manera comunes, ¿correcto? Tenemos que, si queremos tener algún tipo de discusión o algún tipo de conversación, de alguna manera necesitamos hablar sobre términos en común. Entonces, convengamos que para hablar de inclusión financiera vamos a definir un poco un sentido común de qué podemos entender por inclusión financiera. Entonces podemos decir que justamente la inclusión financiera va a ser ese proceso para garantizar que todas las personas, sin importar su nivel socioeconómico, sin importar su género, sin importar su nivel de educación, sin importar también en qué parte geográfica están ubicados, su nivel de digitalidad, puede acceder y comprender para utilizar de manera efectiva y consciente todos esos productos financieros, tanto para sus necesidades cotidianas como para sus proyectos de vida. Algunos datos para terminar de poner en contexto esta conversación acerca de América Latina. En un estudio del Banco Mundial a través de Global Findex del 2021, enmarcaba el problema de la inclusión financiera, hablándonos de 1.400 millones de personas que estaban todavía excluidas, no bancarizadas, sobre todo en poblaciones históricamente marginadas, grupos de mujeres, personas con bajo nivel educativo, personas que viven fuera de ciudades, en sectores rurales. Y solo hablando de América Latina, veíamos que un 40% de adultos de Latinoamérica no tiene conocimientos de educación sobre productos financieros. Otro estudio un poco más reciente de Mastercard y AMI en el 2023 nos mostraba que 91 millones de latinoamericanos no tenían cuentas digitales y otros 200 millones estaban en estadios aún tempranos de inclusión financiera.
Además, dentro del grupo de estudio, 68% manifestó nunca haber recibido ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo de asesoría sobre cómo manejar sus finanzas personales. Ahora, ¿cuáles son estas principales barreras? ¿Con qué nos enfrentamos para que todavía exista una brecha importante si hablamos de inclusión financiera? Tenemos evidentemente barreras de acceso, tenemos poca accesibilidad a los productos, servicios y canales para poder acceder a información relevante y tenemos una baja educación financiera, también conocida como alfabetización financiera. Entonces, ¿cómo es que podemos nosotros construir un ecosistema verdaderamente inclusivo? Y acá quiero invitarlos a una reflexión que hagamos todos desde nuestra visión de empresas, nuestra visión como diseñadores, que creo que somos la mayoría, o en realidad como profesionales en general. Y poder preguntarnos si, ojo, eso creo que lo podemos extrapolar a otros sectores, no necesariamente el bancario, pero quiero que nos preguntemos si estamos siendo verdaderamente inclusivos, si es que diseñamos, por ejemplo, un aplicativo que necesite de una expertise o de un nivel de digitalidad alto para poder sacarle un verdadero provecho. Estamos siendo verdaderamente inclusivos si es que demandamos de nuestros usuarios tener un celular de determinada gama para que el aplicativo pueda correr en ese celular. Y podemos ir más allá, estamos siendo verdaderamente inclusivos si es que para que nuestros usuarios puedan acceder a algún tipo de servicio, demandamos que tengan una conexión constante a Internet. Diseñar de manera inclusiva, sobre todo en el sector bancario, es ser consciente y saber que tener una cuenta bancaria no es lo mismo que alguien sepa utilizar o utilice efectivamente la cuenta bancaria. Diseñar de manera inclusiva es saber y ser conscientes de que una persona que ha adquirido un préstamo no necesariamente lo ha adquirido con plena conciencia de las necesidades y de los deberes que este préstamo conlleva. Entonces, acabo de soltar un spoiler, de hecho si se tienen que quedar con algo de la conversación, quédense con esto. ¿Cómo es que salvamos esa brecha o cómo comenzamos a ensayar una forma de poder cerrar o ser más accesibles e inclusivos con nuestros productos y servicios? Necesitamos un gesto de acercarnos a ellos. Yo, ojo, estoy diciendo acercarnos a ellos y no acercarnos mutuamente ni que ellos se acerquen a nosotros. Y van a ver que gran parte de los problemas que va a ir nombrándoles y de las reflexiones en torno a estos problemas van a ir por ese lado. Creo que pasa mucho que estamos esperando que ellos vengan a nosotros, que ellos aprendan algo de nosotros para que puedan ser eficientes dentro del sector financiero, para que puedan ser competentes dentro de sus finanzas. Entonces debemos acercarnos a ellos. ¿Y cómo nos acercamos a ellos? Pues acá en este espacio, humildemente quiero poder postular que de repente una vía puede ser las reflexiones que tengamos en torno al lenguaje, en torno a las conversaciones, y dentro del diseño conversacional de repente podemos encontrar una vía para intentar ser un puente que nos permita acercarnos mucho más a nuestros usuarios. Entonces voy a traer 3 reflexiones en torno al lenguaje, que esperaría que también se puedan llevar el día de hoy. Y la primera es que conversar implica entender el lenguaje del otro. Entonces, eso yo lo mencioné brevemente, pero tenemos que encontrar una terminología en común. Tenemos que hablar de alguna manera sobre lo mismo. Dentro del mundo bancario manejamos una serie de cantidad de términos dificilísimos, incluso para una persona que está ya dentro del mundo bancario siguen siendo complicados y siguen siendo difíciles. Y no somos plenamente conscientes de repente que este lenguaje o que nuestros usuarios no hablan lenguaje banco necesariamente. Entonces, gran parte del problema de la inclusión financiera es un problema también de lenguaje, es un problema de terminología, que es, por ejemplo, el ITF, que es una PCA, que es un interés compuesto. No son términos que, digamos, el humano de a pie los use en su día a día necesariamente, ¿correcto? Entonces, y además, este lenguaje va evolucionando conforme las tecnologías se siguen desarrollando, conforme los proyectos siguen creciendo. Y nosotros terminamos adoptando un argot o un glosario que se sigue incrementando, y hablamos de bancas móviles, y hablamos de billeteras digitales, y hablamos de criptomonedas.
Y de alguna manera implícita demandamos en nuestros usuarios que ellos también estén actualizados en todo este argot, que ellos estén actualizados en todos estos términos, para que puedan ser finalmente competentes y puedan utilizar de manera correcta nuestros servicios financieros. Pero ahora vengo a ofrecerles una mirada desde el otro lado. Creo que nosotros como sector bancario aún tenemos mucho por hacer para hacer un movimiento hacia ellos en cuestión de terminología también. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que hacer o llevar a cabo muchas más acciones que nos permitan entender el lenguaje de ellos y no tanto que ellos entiendan el lenguaje de nosotros. Cómo ellos expresan sus necesidades financieras en sus propias palabras, cómo ellos expresan sus necesidades de ahorro, sus necesidades de inversión, qué palabras utilizan, qué palabras les son cotidianas. De todo este problema del argot bancario y de la terminología inacabable, cuando hablamos de banca, le sumamos además una barrera idiomática, evidentemente el problema se acrecenta. Y eso es claramente extrapolable a toda Latinoamérica, pero solo hablando de Perú existen 47 lenguas originarias que son habladas por 4 millones de personas en Costa Sierra y Selva. Coral hablaba de 100 lenguas o idiomas y dialectos dentro de Brasil. Entonces, evidentemente hay una barrera y existe una barrera. ¿Cuántas de esas 4 millones de personas no tienen al español como lengua materna? ¿Cuántas de esas 4 millones de personas encuentran diariamente una barrera para acceder a información en su idioma natal? Investigando un poco para esta charla, me topé con un caso bastante interesante que me pareció oportuno traerles el día de hoy, que es el de Bajini. Bajini, para los curiosos, es las siglas de Bhaja Interface for India. Bhaja, en alguno de los idiomas hindi, quiere decir idioma, lenguaje. Este es un servicio de traducción que traduce 22 lenguas y dialectos del hindi hacia el inglés y viceversa. Ahora, ¿cuál es lo interesante de este proyecto de Bajini? Uno, que fue desarrollado por una iniciativa gubernamental del propio gobierno de la India, y dos, que en realidad, más allá, no es un piloto chico, en realidad no ha nacido como una idea de incubadora o de startup, sino que Bajini es infraestructura tecnológica pública. ¿Y qué quiere decir esto? Que a través de Bajini el gobierno disponibilizó APIs abiertas para que potencialmente cualquier organismo estatal o cualquier institución privada se pueda conectar libremente a sus servicios y pueda transcribir y traducir en vivo información relevante y poder llegar a muchas más personas. Cuando hablamos de infraestructura, cuando pensamos en infraestructura, normalmente nuestra cabeza va hacia puentes, carreteras, edificios, hospitales, y creo que muy poco todavía desde este lado se está hablando sobre infraestructura tecnológica que se ponga a disposición de industrias, a disposición de las personas y nos permita acercarnos con información valiosa. Ahora imaginemos cómo ideas como estas se podrían llevar también a Latinoamérica. Otra reflexión en torno al lenguaje, en torno a la conversación que quiero traerles el día de hoy, es que conversar implica realizar un acto cotidiano. Pero antes de profundizar en el tema, quiero que nos situemos en una situación bastante real. De nuevo, creo que eso es muy de Latinoamérica. Hemos visto que el tráfico es muy similar en las grandes ciudades de toda América Latina. ¿Cuántas personas se movilizan por N cantidad de kilómetros durante N cantidad de horas para poder hacer una cola de Y cantidad de tiempo para poder finalmente llegar a una persona y tener esta cara a cara para poder resolver sus dudas, para poder realizar un trámite, para poder solucionar un problema? Ahora, evidentemente no es que a estas personas les sobre el tiempo, ¿no? No es que estas personas lo hagan por gusto, no es porque estas personas se diviertan trasladándose mucho tiempo para poder satisfacer una necesidad de información o resolver un problema. Lo que está pasando es que probablemente encuentren algún tipo de barrera de acceso, algún tipo de bloqueo que no les permita satisfacer o autoatenderse a través de un canal digital. Y es que este careo, este face-to-face que va a ocurrir con una persona, con un asesor de atención, va a apelar a un tipo de interacción que es cotidiana en nosotros y a la cual estamos acostumbrados y que no supone aprender algo extra, aprender algo nuevo.
Cuando nos encontramos con una persona cara a cara, y eso lo podemos ver en todos nuestros días, podemos resolver preguntas, podemos pedir más detalles sobre algo, podemos cambiar de tema. Entonces la conversación ya es una manera de interacción natural que tenemos y por eso muchas personas o miles de personas diariamente la prefieren hacia otras opciones que de repente no tienen esta cualidad, sobre todo de bidireccionalidad, ¿no? Pensemos en la interacción que tenemos con una página web donde tenemos que completar N cantidad de campos para poder progresar en una tarea, pero ¿qué pasa si tenemos dudas sobre un campo o queremos realizar otra acción y no tenemos a quién decirle, pedirle soporte, ¿no? Creo que es algo que pasa cotidianamente y también que se está explorando, sobre todo en este crecimiento tecnológico. Creo que bastantes han hablado acá de los riesgos de meterle I a todo. Yo creo que hay riesgos y sí hay buenas oportunidades también justamente por este cariz bidireccional que tiene la conversación. ¿Cuántos hemos cambiado acá de comenzar a satisfacer nuestras necesidades de buscar información a través de Google y comenzar a utilizar nuestro LLM de confianza, ¿no? ¿Qué encontramos en ChatGPT, en Gemini, en Copilot, que no encontrábamos en Google? Uno es esta bidireccionalidad de las que les comento, ese poder indagar un poco más o profundizar sobre un tema, que esa herramienta pueda aprender de nuestros contextos, que pueda recordar las preguntas previas que le hemos hecho y poder tener esta opción de ir en un ida y vuelta. Ahora, quedémonos igual con la imagen que teníamos de esta cola interminable dentro de una agencia bancaria, porque creo que va a dar pie para el siguiente tema. Es que conversar implica estar donde el otro está. Nosotros ya hemos visto cómo grandes masas de personas se trasladan diariamente para poder llegar a una agencia, para poder venir a nosotros, ¿no? De nuevo esta imagen de ellos acercándose a nosotros, ellos intentando aprender nuestra propia terminología, ellos movilizándose físicamente, ¿no? ¿Y cuánto estamos haciendo nosotros por estar donde ellos están? Y acá quería hacerles una pregunta. ¿Cuántas personas utilizan acá su aplicativo de su banco de confianza de manera diaria? ¿Cuántas veces lo utilizan? ¿3, 2, una vez al día? ¿Cuántas personas acá utilizan WhatsApp de manera diaria? Hay una amplia superioridad por el tema del uso del aplicativo de WhatsApp por sobre una banca móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces hace sentido que nosotros comencemos a pensar cómo podemos estar más presente en aquellas plataformas, en aquellos sitios, en aquellos lugares donde se están gestando conversaciones y donde están diariamente y pasan mayor cantidad de tiempo nuestros usuarios. Y eso no solo por fines comerciales, sino por una facilidad de poder llegar a muchas más personas. Si hablamos de una realidad latinoamericana y evidentemente dentro de América Latina, hay muchos estudios y sobre todo otra agencia de Pew Research del 2023 que mostraba que el 73% de los adultos utilizaba WhatsApp activamente. Además, en cifras del propio Meta, WhatsApp tiene un open rate de 98%, que es aplastantemente superior ante otras opciones como puede ser, por ejemplo, el correo electrónico. WhatsApp es una herramienta que se utiliza muchísimo en América Latina, de repente no en otras partes del mundo, pero sí dentro de la realidad latinoamericana. Y entonces hace sentido comenzar a ver opciones de estar presentes también en estos otros canales. Ahora, WhatsApp tiene N cantidad de ventajas, de hecho es un canal que ha ido evolucionando y sigue evolucionando y creo que da para una charla en sí misma, pero no quería quitarle la atención también a que podamos reflexionar sobre otros canales conversacionales como puede ser el SMS. ¿Qué ventajas tiene el SMS que muchos ya acá ni siquiera lo utilizan? Pero el SMS tiene ciertas cualidades que, por ejemplo, WhatsApp no tiene. No depende de una conexión a Internet. No depende de un tipo de teléfono. Casi todos los teléfonos o prácticamente todos los teléfonos tienen SMS incluido simplemente por tener contrato con la línea telefónica. Entonces, el SMS reúne unas cualidades, digamos, bastante democráticas para poder llegar a partes donde actualmente no estamos llegando. De hecho, hay muchos proyectos a nivel mundial que se han apalancado en
la mensajería a través del SMS para poder justamente llegar a estas personas de digitalidad más baja, de escasos recursos, que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a un celular de determinada gama. Y también tenemos el canal telefónico, que aparte de todas las ventajas y beneficios que ya hablamos respecto a lo que tiene el SMS democratizante, también tiene la cualidad de que es una alternativa para aquellos usuarios que encuentran quizás en el lenguaje escrito algún tipo de barrera o limitación. Y creo que es importante en este punto de la charla poder recordar que diseñar de manera inclusiva siempre va a ser una ganancia para todos, siempre va a ser una ganancia para todo nuestro público, más allá de la persona que tenga algún tipo de barrera o de problema de accesibilidad permanente. Por ejemplo, si pensamos en el desarrollo de una interfaz de voz, estamos beneficiando a una persona que de repente tenga algún tipo de problema o algún tipo de limitante para poder interpretar o entender el lenguaje escrito. Pero además también estamos ayudando a la persona que tenga algún tipo de limitante física, como algún tipo de incapacidad visual. Pero no solo estamos beneficiando a estos dos grupos que de repente son los más evidentes, sino que también estamos beneficiando potencialmente a todas las personas que eventualmente puedan tener algún tipo de circunstancia donde tengan algún tipo de barrera de accesibilidad. Por ejemplo, si estamos manejando en un carro, idealmente, por favor, no es recomendable que cojamos nuestro celular y nos pongamos a utilizarlo, ¿no? Pero sí, de repente puede ser una alternativa para utilizar esta interfaz de voz a través de un smart speaker y todavía poder atendernos, ¿correcto? Ahora, no quería terminar esta charla sin también reflexionar o por lo menos dejarles algunas semillas de reflexión en torno a la otra cara de la moneda en cuanto a los temas y retos que vienen con el lenguaje, con la inclusión de nuevas tecnologías, con esos canales conversacionales que cada vez son más comunes, pero son relativamente nuevos igual. Y acá podemos identificar, o quiero identificar por lo menos tres que yo considero los más importantes. El primero es el riesgo de la sobreautomatización. Hemos visto las ventajas que podría traer de repente incluir un asistente virtual dentro de WhatsApp o incluirlo dentro de SMS o dentro de un canal telefónico para poder llegar a mucha más cantidad de personas. Pero cuando esto se vuelve una limitante para que las personas puedan acceder ante una emergencia, por ejemplo, si me roban la tarjeta, para que yo pueda recibir atención de un ser humano que todavía se requiere en estos momentos críticos y de emergencia, pues estoy cayendo en un problema de sobreautomatización que ya es un problema a nivel mundial. También el uso de estas nuevas tecnologías o de la vida con sentido, ¿no? Hay discusiones que se tienen o que trato de promover en mi día a día que siempre van por el tema del uso con sentido, no porque exista la tecnología, necesariamente tiene que decir que la tengamos que usar a fuerza, ¿no? Yo si tengo una necesidad de saber cuánta plata tengo, quiero saber que tengo $1 en mi cuenta bancaria, quiero ese dato efectivo, no quiero generar una conversación necesariamente a partir de esa pregunta. De repente, si yo quiero saber cuáles puedan ser unas recomendaciones de ahorro, cómo evitar los gastos hormiga, de repente ahí sí puedo potenciar la experiencia con algún tipo de inteligencia artificial generativa. Pero tenemos que detenernos a pensar para qué sí y para qué no utilizarla. Otro punto, evidentemente, es el de la ética. Ya Pamela nos advertía sobre los temas éticos dentro del escenario de behavioral, pero también dentro de estos nuevos canales y de estas nuevas tecnologías que se están implementando, es bueno preguntarnos justamente por los temas éticos que conlleva el manejo de datos. ¿Quién maneja de manera ética o cómo se almacena de manera ética toda la información y todas las conversaciones que se están guardando y se están generando diariamente en todos estos canales? ¿Somos suficientemente transparentes con el público que finalmente lo utiliza, con nuestros usuarios, para que sepan cuáles son los términos y condiciones del almacenaje y el tratamiento de su información? Y finalmente, el punto de la legislación. De hecho, y acá creo que es evidente saber que la tecnología avanza mucho más rápido que nuestra capacidad, o bueno, en muchos casos incapacidad para poder legislarla apropiadamente.
pero lo que les quiero traer es que no necesariamente tenemos que esperar que haya una normativa, que haya una ley que nos regule en el uso de estas tecnologías, en el uso de estas plataformas, sino que nosotros mismos debemos comenzar a adelantarnos a cuáles son los posibles problemas y las posibles barreras que los diversos públicos y los diferentes usuarios podrían tener eventualmente con el uso de estas tecnologías. Dentro de diseño siempre se repite una frase de cómo hacemos para traer la voz del usuario a nuestras discusiones, a nuestras conversaciones, a nuestras planificaciones, dentro de nuestras estrategias. Es importante traer la voz del usuario, pero creo que hoy día más que nunca y con estas reflexiones es importante que nos sigamos preguntando qué voces estamos dejando fuera de toda esta conversación. Gracias.